Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Pero bueno, no, ya lo hará más tarde. Más adelantico. Bueno, sí, claro. Entonces, para todos y para todas, damas y caballeros, hermanos y hermanas, en nombre del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad y de su Comité Ejecutivo Nacional, este servidor presenta un cordial saludo de bienvenida a esta maravillosa Escuela Nacional Bíblica, donde hemos empezado un caminar maravilloso conociendo la palabra de Dios, iniciando con el Evangelio de Marcos. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Ana Francisca y la presencia de Fray William, porque sin ellos, pues obviamente esto no tiene sustancia. Entonces, con todo el amor, con toda la dedicación, ya la matrícula pues indica que hay bastantes personas que se han interesado muchísimo por la escuela. Y dicho esto, entonces con fortaleza, con amor, vamos a adentrarnos a ese mar maravilloso que es la palabra de Dios. Entonces, hermana Ana Francisca, escuchamos sus palabras de saludo. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias con todo ese protocolo tan bonito, ¿cierto? Entonces, pues qué alegría de nuevo volver a estar con ustedes después de este espacio de tiempo que nos separó, ¿cierto? Es decir, el mes de diciembre, el mes de enero y estos 15 días de febrero. Estamos prácticamente iniciando al mismo tiempo que están iniciando las facultades de teología, las escuelas de formación. Entonces nosotros también, como lo hicimos el año pasado, pues seriamente vamos a comenzar este semestre. Un semestre de encuentro con la palabra a nuestro ritmo. Recordemos que vamos a nuestro ritmo. Esto hay que recordarlo desde el inicio. No vamos a correr. Si avanzamos bien, pero no vamos a correr. Y lo más importante es la participación de ustedes. Así fue el semestre pasado. Se creó un ambiente muy bonito de estudio. Creo que la invitación es, como dice Luis Alberto, a encontrarnos con la palabra. Dejar que la palabra nos hable. Pero permitir también que a través de las imágenes que vemos, del texto bíblico, de algunas explicaciones, le coloquemos otros elementos alrededor del texto escrito que nos llega, que nos permita comprenderlo mejor. Esa es la tarea. O sea, la tarea es buscar qué pueda ayudarnos a comprender mejor el evangelio que cada día meditamos, para que ese evangelio, diríamos, con unos elementos que lo ayuden a comprender mejor, sea para nosotros baluarte, sea para nosotros sostén en este camino evangelizador. Entonces, qué alegría volvernos a encontrar. Ya van 40, van llegando otros. Ya tenemos una clase casi completa. Claro. Madre, muchas gracias, madre, por sus palabras. Y para no perder la costumbre, entonces, escuchando, le quería pedir el favor a usted como experta en lengua hebrea que nos diga, que nos enseñe esta noche en qué circunstancias, uy, por Dios, en qué circunstancias podemos utilizar la expresión Mazel Tov. Mazel Tov. Bien, diríamos Tov es bueno, ¿cierto? Tov es bueno. Y Mazel Tov es desearnos, diríamos nosotros, estar bien. Mazel Tov, comenzar con bien, diríamos, esta jornada, ¿cierto? Eso es como un saludo también, es un deseo, y lo podemos expresar. Claro, los judíos lo emplean sobre todo en sus grandes momentos de celebración o de fiesta, ¿no? Es como desearnos bienestar al mismo tiempo y desearnos que vamos a trabajar bien. Perfecto. Bueno. Perfecto, madre. Entonces, dicho eso,
Un saludo en hebreo esta noche, hermanos y hermanas, Mazel Tov. Mazel Tov. Pero vamos a decir también Baruch Hatem, que Baruch. seamos bendecidos. Sería muy bueno. Baruch, Baruch es bendición. Que tú seas bendecido. Baruch Hatem. Baruch Hatem. Baruch Hatem. Baruch La Hatem. bendición es el saludo de todos cuando se encuentran. No es solo shalom. También Sí. se desea. Shalom es salud. Buena salud. Y Baruch Hatem es que el Señor te bendiga o bendición a ti. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Muy bien. Bueno, entonces. Ahora vayan al griego. ¿Qué pasó? Se cayó Luis Alberto. Ah, nos callaron a todos, ¿no? ¿Qué pasó? A usted se le escucha bien, hermana. Sí, pero creo que Luis Alberto nos estaba dirigiendo y quedó como en silencio. Porque él está como con los saludos protocolo o apagó el micrófono. Entonces, William, salúdenos. Le paso la palabra al padre William. Me Bueno, imagino padre que sí va a ser Luis William, Alberto. escuchamos sus palabras. Pues nuevamente muy buenas noches con todos ustedes y yo le pues comenté también que íbamos de una u otra forma a comenzar agradeciéndoles a ustedes por el cariño. A Luis Alberto, ¿no? Me confundí. Bueno, agradeciéndoles a ustedes por el cariño, por lo que nos ofrecieron, por lo que nos brindaron, igualmente por Navidad. Así es que muchas gracias por su generosidad. ¿Ya? Es solo un Gracias. símbolo, eso es simbólico, porque eso debiera ser Ave María. Bueno. Sí, pero bueno, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente compartirles algo referente a la transfiguración. Pensábamos con la hermana de una u otra manera empalmar un poquitito y medio a pasos agigantados, pues terminar de ver el Evangelio de Marcos. Nosotros el año pasado quedamos en que probablemente no, quedamos en que íbamos a ver el Evangelio de Juan también este año, ¿no es cierto? Pero pensábamos que antes de entrar propiamente dicho en el Evangelio de Juan, podríamos de una u otra forma terminar el Evangelio de Marcos. Entonces, tengo aquí un video, pero me gustaría mostrarles a ustedes, por ejemplo, cómo encontrar esos videos, ¿ya? Ustedes pueden entrar a YouTube y comenzar a buscar, pero nosotros de una u otra manera ya los hemos seleccionado. Entonces, entrarían, por ejemplo, al blog del Centro Bíblico. Les voy a mostrar, entonces, si me permite compartir, aquí está compartir pantalla. Podemos compartir tal vez esto, está bien, compartir. Ahí está. Pues la sigla del Centro Bíblico, ¿verdad? CBP-MN. Ya, aquí está el enlace para poder ingresar al blog. Y aquí en el blog, en la página que tiene, en la pestaña que tiene mi nombre, encontramos una serie de materiales, pero en la parte inferior tenemos unos documentales de arqueología y geografía bíblica. Creo que ya el año pasado les mostramos esto, ¿verdad? Entonces aquí tienen pues todo esto son videos, son documentales, obviamente de YouTube, no son videos nuestros, sino que de una u otra forma como que ya los hemos seleccionado porque vemos que son hechos por entidades serias o por personas serias también, pero sobre todo por entidades serias. Obviamente en algunos casos uno como que discreparía un poquito, qué sé yo, pero pues son de confianza en realidad.
Entonces, el primero, yo les voy a colocar un pequeño fragmento del primero con respecto a Galilea, para ver básicamente un poquitito de la Galilea. Entonces, si quieren mirar ustedes pues mucho más este video, más completamente este video y los otros, entran ya como les he manifestado, como les he mostrado. Entonces, permítanme. Creo que he estado hablando sin que me escuchen, me parece, o no, ¿no? No, sí se escucha. Lo ¿Sí se escuchamos escuchaba? bien. Lo escuchamos bien. Bien, entonces pues les voy a colocar en este momento el video, pero quiero ver cómo hago para... Es que tengo que activar aquí, creo que es esto de acá. Esta panorámica se desea dar algunas ideas sobre el entorno de Nazaret, situada en una región que tenía más importancia de lo que se suele pensar. La Baja Galilea está situada entre el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán y el lago de Genesaret al este. La distancia entre estos dos límites es de unos 60 kilómetros en línea recta. Como a la otra orilla del Jordán prácticamente todo era desierto, Galilea constituía un paso importante para unir Judea y Egipto con las culturas de Europa y de Oriente Medio. La geografía de Galilea es sencilla. Al sur se encuentran los montes de Gelboé y la cordillera del Carmelo. Subiendo desde el sur, se abre el amplio valle de Esdrelón, interrumpido primero por alturas aisladas como el pequeño Hermón y el monte Tabor. Hacia el norte se hallan unas colinas que se van haciendo más consistentes hasta constituir la zona montañosa de la Alta Galilea. Varias ciudades importantes dominaban esta región de Galilea: Ptolemaida, Séforis, que era la capital de Galilea, Megido, Escitópolis y Tiberíades. Eran ciudades helenísticas o muy romanizadas. También proporcionan una idea del comercio y vitalidad de la región las calzadas romanas de primer orden que aquí se encuentran. Dos calzadas cruzaban Galilea de norte a sur, casi en línea recta, la que bordeaba el Mediterráneo y la que lindaba con el río Jordán y el lago Genesaret. Otras calzadas unían estas dos y se centraban en Séforis. Cerca de Megido, a la derecha, nacía la calzada de la montaña, que atravesaba Samaria y llegaba a Jerusalén. Esta calzada es la que, según indica el Evangelio, siguió la Virgen María para visitar a su prima Santa Isabel. Abundaban las aldeas, pero aquí, además de Nazaret, solo se señalan Naín, Caná y Cafarnaúm. Nazaret. Aquí, hace más de 20 siglos, el Hijo de Dios Caná y Cafarnaúm. ¿Me escuchan? Creo que sí me están escuchando ahora, ¿verdad? Es que aquí tengo que hacer unos cambios de micrófono, en caso contrario no sale. Sí, padre, estamos escuchando bien. Entonces, miren, básicamente pues la parte de la Galilea, ya en algún momento les hemos mencionado, pero no sería mala idea volver como a retomar un poquitito la parte de la geografía. Esto que ven acá, este cuerno y esta cadena montañosa es el Monte Carmelo. Ya, desde el punto de vista arqueológico es importantísimo, porque en el Monte Carmelo, y eso contamos con la hermana Ana Francisca, pues en nuestro librito de historia, que está por aquí, en nuestro librito de historia, ahí se han encontrado muchos restos de algunas personas que eran todavía nómadas y que estaban en proceso de sedentarización. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, digamos que el Monte Carmelo es tremendamente importante.
Luego tenemos Tolemaida, que será básicamente pues importante más bien para la época de los cruzados. Después tenemos Cafarnaúm, la ciudad en donde vivió Pedro, o donde estaba la casa de Pedro, y en donde se desarrolló, como ustedes saben, por lo menos los inicios del ministerio de Jesús, según el Evangelio de Marcos. Tiberíades era una ciudad un poco contaminada, porque Tiberíades se fundó encima básicamente de una necrópolis. Eso lo hizo Herodes el Grande. En el video se nos dijo de que Séforis era la capital de la Galilea, pero después de Séforis la capital va a ser más bien Tiberíades. Caná de Galilea, que ya iremos familiarizándonos para abordar el Evangelio de Juan. Aquí es en donde se van a producir dos signos, los dos primeros signos de Jesús, según el Evangelio de Juan. Esto ya lo veremos después. Luego Nazaret, que es pues la tierra de Jesús, la patria de Jesús. Y aquí está el monte Tabor, del que en un ratito nos vamos a ocupar cuando abordemos justamente el texto bíblico que nos interesa comentar hoy día. Luego Naín, ahí en donde Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. El pequeño Hermón, obviamente el Hermón grande pues es el que está más al norte, con nieve perpetua. Aquí tenemos el valle de Estrelón. Este lugar era apto para la agricultura. Megiddo. Seguramente ustedes habrán escuchado de Armagedón, en donde según el Apocalipsis se va a realizar la última batalla. Ya, Armagedón en realidad es la unión de dos palabras hebreas y literalmente sería el monte o la colina de Megiddo. ¿Ya? Escitópolis, esto también ya lo deben recordar ustedes, Escitópolis o Bet-Shean. Escitópolis es el nombre griego y Bet-Shean es el nombre hebreo. Era la única ciudad de la Decápolis que se encontraba en esta parte, o sea, en la parte, digamos, occidental del río Jordán. Porque las otras 9 ciudades de la Decápolis se encontraban en la parte oriental del río Jordán. Las otras 9 ciudades. Entonces, fíjense cómo el río Jordán, pues, que nace, ya eso lo hemos visto en algún momento, mucho más arriba, hoy en día es Bañas, ¿no? Nace, un primer tramo muere más o menos, o un primer tramo termina cerca de Cafarnaúm, y por la parte sur vuelve nuevamente a continuar, digamos así, el recorrido del río Jordán hasta terminar en el Mar Muerto. El río Jordán, Jordán literalmente significa lo que baja de Dan, es decir, lo que baja desde la tribu de Dan. Literalmente el nombre de Jordán es ese, lo que baja, lo que desciende desde Dan, desde el territorio de Dan, el territorio de Dan. Esta es básicamente pues la geografía. Me gustaría también que viéramos nuevamente este pequeño mapa. Este mapa de acá es interesante porque, como les hemos comentado en alguna ocasión, ya no recuerdo si les hemos comentado a ustedes o a otros, pero bueno, les comento ahora, habían varias rutas o varios caminos. Había un camino que venía bordeando el mar Mediterráneo, que es lo que se conoce como la Vía Maris o el camino del mar. Pero también había otro camino que era el camino real o el camino regio, por donde normalmente pues, los reyes cuando estaban en campaña viajaban, que venía desde Siria y obviamente de mucho más allá, desde Mesopotamia, venían por el río Jordán básicamente, y luego se iban hacia el sur, pasaban por Petra y llegaban a la península arábiga. Pero también había otro camino hacia el oriente, la famosa ruta de la seda, lo que se conoce como la ruta de la seda.
Pero Galilea, como nos dijo este pequeño video, era importantísima porque era una de las zonas más fértiles en realidad. Aquí están los dos caminos, ¿ven? El camino real, que es el que viene pues por el lago de Galilea y por el río Jordán, que va hacia el sur. Esto sería la Vía Maris. Y luego los otros caminos, aquí está la red de caminos, que confluían en Séforis. Séforis llegó a ser una ciudad importantísima, se hablaba griego. Cuando uno, por ejemplo, visita Séforis, uno descubre los mosaicos que se encuentran en las construcciones de Séforis con letras griegas, pero no solamente eso, sino aludiendo a la cultura greco-romana. Los dioses greco-romanos están presentes allí, pero también mirando los mosaicos que hay en Séforis, aunque no solamente en Séforis, sino también, por ejemplo, en Escitópolis, uno descubre hasta dónde fue la influencia egipcia. Y no solamente en Séforis o en Bet-Shean, sino, por ejemplo, cuando uno visita Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes, uno en los mosaicos logra ver la flora y la fauna de Egipto, pero también encuentra nilómetros, esos instrumentos o este sistema de medida para ver el caudal del río Nilo. La cultura egipcia en realidad pues llegó incluso por aquí mucho más allá, pero había una gran influencia egipcia. Séforis, y no solamente Séforis, sino también Megiddo, serán muy importantes, entre otras cosas, por los caminos. Permitían unir la Vía Maris con el camino real. Claro, aquí en esta lámina, en este video pausado, solamente se muestran los caminos importantes, pero obviamente la red de caminos era mucho mayor. Voy a colocarles, entonces, les dejo de presentar esto y les voy a colocar, por ejemplo, el relieve de la Palestina, para que tengamos una idea. A ver si encuentro aquí el mapa, el relieve de la Palestina, para que veamos un poquitito las altitudes, ¿no? Las altitudes del territorio, pues, que a nosotros obviamente nos interesa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, aquí está. Aquí está, entonces ya les presento. Muy bien. Aquí está. Entonces, fíjense en este dibujo. Tenemos, aquí sería mucho mejor, ¿ya? Entonces, miren, este es un corte de norte a sur, si queremos. Aquí está el mar de Galilea, el lago Ulé, aquí está el mar Muerto. Entonces, han cortado básicamente por el río Jordán, es decir, el corte sería así, de arriba abajo, de norte a sur, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el Gran Hermón, el monte Hermón, que tiene nieve perpetua y que se encuentra en la frontera actual entre Líbano e Israel, tiene 2.814 metros, pero tiene nieve perpetua. Más o menos como Monserrate sería, ¿verdad? No conozco muy bien la altitud de Monserrate, pero esa como que sería la altitud. Solo que nos encontramos pues en el hemisferio norte y obviamente las temperaturas son diferentes, son distintas. Aquí está el mar Mediterráneo. Entonces, miren el monte Tabor. El monte Tabor tiene 588 metros de altura. No es tan alto, ¿no? Luego tenemos el monte de Gilboé, 502 metros, el monte Ebed, 938, el monte Garizim, que era el monte sagrado para los samaritanos, tiene 868 metros, el monte de los Olivos, 811 metros, el monte Moria, ahí donde se encuentra actualmente el Domo de la Roca, la mezquita del Domo de la Roca, donde estuvo el templo de Jerusalén, o donde hubo también en la época
de los Cruzados, una iglesia cristiana, tiene 744 metros. Jerusalén tiene 774 metros. El monte Sión tiene 774 metros, pues todo eso es Jerusalén actual, ¿verdad? El nivel, y aquí está el Mediterráneo. Ahora, el lago Ulé tiene 67 metros de altura. El mar de Galilea ya está por debajo del nivel del mar, 200 metros bajo el nivel del mar. Y el mar de Galilea no es de agua dulce, sino que ya tiene un cierto grado de salinidad. En alguna ocasión cerraron unos afluentes del mar de Galilea que tenían mayor concentración de sal, pero se dieron cuenta de que estaba provocando un desastre ecológico. Entonces tuvieron nuevamente que hacer que la naturaleza pues siga comportándose como siempre lo había hecho. El mar Muerto está a menos 397 metros del nivel del mar. Pero el lecho del mar Muerto está por lo menos a unos 800 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Es decir que el punto más profundo del mar Muerto tiene un promedio de 400 metros. Ahora, las distancias no son grandes, las distancias son cortitas en realidad. El país es tremendamente pequeño. Por eso, cuando ustedes van a Jerusalén, por ejemplo, desde el oriente, desde lo que hoy en día es Jordania, y tienen que bajar a esa depresión, Jericó se encuentra a 252 metros por debajo, pero el Mar Muerto se encuentra ya casi 400 metros, y Jerusalén se encuentra a 700 metros. En unos 40 kilómetros, ustedes tienen por lo menos que subir un promedio de 1000 a 1100 metros de desnivel. Y eso hace de que Jerusalén sea visto como si fuese una ciudad altísima, tremendamente alta, pero es básicamente por las depresiones de alrededor. Aquí tenemos otro diseño, pero esto es cortando por la mitad del Mar Muerto. Entonces aquí está el mar Mediterráneo, luego la Shefela o la parte costera, apta para la agricultura, Jerusalén, 774 metros, Jericó, 252 metros. Pero entre Jerusalén y Jericó hay un promedio de 25 a 30 kilómetros. Entonces, en un promedio de 25 a 30 kilómetros, ustedes tienen un nivel de más de 800 metros, ¿verdad? Casi 1000 metros en realidad, casi 1000 metros de desnivel, en un promedio de 25 a 30 kilómetros. Entonces, eso es para que nos hagamos un poquito la idea y sobre todo para que tengamos igualmente pues información de a qué altura se encuentra el monte Tabor, del que vamos a hablar. Aunque yo les estoy hablando del monte Tabor, sin que haya monte Tabor. Y la hermana nos va a decir otra cosa, ¿ya? Nos va a decir otra cosa. Hoy en día, por ejemplo, cuando uno hace los viajes a Tierra Santa, uno visita el monte Tabor, el que es identificado como el lugar de la transfiguración. Pero ojo, eso es netamente un asunto de piedad y también de la tradición. No es un asunto bíblico, pero es bueno conocer todas esas cosas, sabiendo obviamente, como ya la hermana nos va a explicar ahorita, pues que el monte Tabor aquí no cuenta, aquí no cuenta, pero es bueno conocerlo y saber también, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos todo este dato. Entonces fíjense, aquí estaría el monte Tabor, aquí está el pequeño Hermón, no el Hermón grande con nieve perpetua, no, sino el pequeño Hermón. Todo esto es el valle de Esdrelón, el norte, normalmente el norte de Israel, la Galilea, pero incluso la Samaria, es decir, un poco más abajo del monte Carmelo, eran tierras fértiles, tenían agua. El río Jordán es un río pequeño, debe tener, qué sé yo, unos 15 metros, unos 15 o 20 metros de ancho, no tiene más, o menos incluso, pero es justamente la única fuente de agua para la agricultura.
cosa que no sucede en la parte sur. Entonces, permítanme presentarles otro mapa, este de acá, por ejemplo, simplemente para que nos hagamos pues una idea de la parte geográfica. Me salió muy pequeño. A ver, vamos a buscar por acá un mapa un poquito más grande. Este de acá podría ser, si es que es... A ver. Bueno, ese está un poquito mejor, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la Galilea, en la parte norte, lo que estamos viendo. Este cuerno, acuérdense siempre, este cuerno es el Monte Carmelo, aquí hay toda una cadena montañosa, y aquí está la Samaria. La Samaria. Entonces, ellos recibían siempre agua, tenían todo el tiempo agua del río Jordán. Pues esta parte era siempre apta para la agricultura, era un territorio fértil, cosa que no sucede con la Judea o incluso debajo de la Judea, lo que hoy en día es el Negev, que era una zona tremendamente desértica, aunque ellos inventaron todo un sistema de almacenamiento de agua en cisternas. Un pequeño paréntesis, por ejemplo, a José, antes de venderlo a los ismaelitas, sus hermanos lo metieron dentro de una cisterna. Entonces, en la parte sur hay muchas cisternas. Hasta la actualidad se logra ver un montón de cisternas o de pozos. Beersheba literalmente significa 7 pozos, que está en relación, pues, con Abraham. Bien, bien, aquí me voy a detener yo por ahora para que el hermano nos explique Para un que poquito más. terminemos Para que terminemos diciendo que el Monte Tabor no debería interesarnos mucho. Y usted me dice, ay, ¿cómo así? Empezó diciéndonos toda una explicación sobre el Monte Tabor y luego nos van a decir, sí, pero no importa mucho, porque vamos a leer el texto. Y volvemos al Monte Tabor. Tranquilos que vamos a volver al Monte Tabor, porque cuando la gente va a Israel dice, pero ¿cómo así que no vamos a visitar el Monte Tabor? El lugar de la transfiguración. Nosotros quisimos con el padre William comenzar esta serie, ¿no? O sea, este semestre, a partir del capítulo 9, porque por ahí nos quedamos más o menos el año pasado. Bueno, primero que todo, yo veo que los chats son muy bien, muchas gracias, los saludos y todo, y también de ver a William Alberto López, después de haber estado enfermo, creo, ¿cierto? Como Sí. pasando momentos difíciles con el COVID y seguro que otros más que no supimos, pero oramos por usted. Gloria a Dios, gracias. Bendiciones para todos mis hermanos. Entonces, de verlo ahí en la mitad de mi pantalla, por lo menos yo lo tengo en la mitad, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, y por la hermano. salud de todos ustedes, sus familias también, aunque sin duda que muchos hemos sufrido, pues, el dolor de la partida quizás de algunos de nuestros familiares o también de la enfermedad de algunos. Bien, entonces seguimos aquí. Nosotros quisimos recomenzar esta sesión con el capítulo 9 y exactamente con el texto que nosotros llamamos el de la transfiguración de Jesús. Ya el Padre nos explicará bien todo lo que quiere decir esta palabra en griego, todo lo trascendental de esta palabra transfiguración. Entonces el texto comienza diciendo que 6 días más tarde, después del anuncio de la pasión, son los 6 días en Marcos, pero este tiempo también tiene que ver con algo del Antiguo Testamento. Más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Eso es toda la información que nos da el texto bíblico. Por ningún lado en nuestro texto bíblico sobre la transfiguración aparece el nombre del monte Tabor. Ni en Marcos, ni en Lucas. Cierto que ese texto lo encontramos en Lucas y lo encontramos también en Mateo. Es decir, ninguno de los evangelios sinópticos nos dirá que el monte de la transfiguración fue el monte Tabor. Interesante, porque entonces nos preguntaremos, ¿y por qué decimos nosotros que el monte Tabor, e incluso lo oramos en uno de los misterios luminosos? Cierto que el Papa Juan Pablo II nos regaló o nos organizó para que también tuviéramos otros misterios, los misterios luminosos.
Y en los misterios luminosos o decimos, ¿en qué misterio? ¿Alguien se acuerda en qué misterio es que lo decimos? Del cuarto. En el cuarto, perfecto. Cuarto. En el cuarto, porque son todos los misterios de luz, y en el cuarto decimos la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Lo vemos casi como una profesión de fe. Y por aquí no hay ningún monte Tabor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el monte Tabor? ¿Y por qué escoger este monte tan hermoso? Tan hermoso. Quizás, pero antes de irme allá, yo quiero decir que en la tradición ortodoxa este texto también es muy importante. No solo para nosotros los católicos, es muy para todos los cristianos, pero en la tradición ortodoxa recobra un carisma muy particular este texto bíblico, porque los monjes ortodoxos o los laicos también, porque eso también es un oficio de laicos, no solo de monjes, sino también de laicos, cuando entran en el universo de la iconografía, el primer icono que debe dibujar un escritor de iconos, porque se llama escribir un icono, es el icono de la transfiguración. El primer icono. Y ya después nos vamos a lo del monte y al texto. Pero el icono nos ayuda a entrar en el texto. Entonces, yo les estoy proyectando ese icono. Este es el primer icono que un escritor de iconos, como se dice en la tradición ortodoxa, porque no se dice dibujar, no se dice pintar, se dice escribir un icono, debe realizar. Es el primero. Bueno, aquí como está tan agrandado, pues como que se pixela un poquito, pero ustedes pueden encontrar el icono en internet, ¿cierto? Algunos de pronto los tienen en sus casas, para algunos, para quienes ya la tradición de los iconos cuenta mucho. Entonces aquí tenemos este texto, porque para ellos lo que se dice es, debe ser el primer texto contemplado por aquel que quiere acercarse al misterio de Jesús y que lo quiere transcribir en una madera, ¿no? Con pinturas, con pigmentos. Es el primer misterio que se debe contemplar con mucha fuerza, con mucha pasión y dedicándole mucho tiempo de silencio. Porque diríamos, la intención es que el iconógrafo también se deje transfigurar, ¿cierto? Si Jesús se transfiguró, y ya el padre William nos va a dar la definición de la palabra transfiguración, que es muy interesante. ¿Y cómo está escrito en griego? Porque lo que nosotros decimos a lo mejor ni lo entendemos. Nosotros decimos, ay, se transfiguró, le cambió el rostro, ¿cierto? Decimos, se transfiguró, pero puede que esto vaya mucho más allá. Entonces, la tradición ortodoxa que se mueve en todo este universo griego, dicen, este es el primer icono porque el iconógrafo debe dejarse transformar, transfigurar completamente como el Señor se transfiguró en el monte Tabor, ¿cierto? En el monte Tabor. Entonces, aquí tenemos los dos personajes que aparecen en el relato bíblico, Moisés y Elías, los tres discípulos que acompañan al maestro y que caen rostro en tierra y que caen a tierra, ¿cierto? Que se cubren también el rostro porque la luz del Señor es fuerte. Y en el centro, Jesús, que al mismo tiempo es el resucitado. Ustedes se dan cuenta que si lo vemos bien detalladamente, estamos observando al resucitado. Porque este texto en el camino de la pasión, nosotros acuérdense que comenzamos, o ese texto viene después del primer anuncio de la pasión. Y luego seguiremos con el segundo anuncio de la pasión y el tercer anuncio de la pasión. En el camino a Jerusalén, pues nos está diciendo, vamos hacia Jerusalén, caminamos hacia la muerte del Señor, pero en la esperanza, en la resurrección, ya está presente. Ya está presente. Entonces, antes de ir a abordar un poco más el texto bíblico y en lo que significa el monte Tabor, el padre William nos va a decir lo que se puede traducir por transfiguración. ¿Cuál es el dios del sueño? Oniro. El dios del sueño para los griegos. Morfeo. Morfeo.
¿Y qué Morfeo. significa Morfeo? Morfeo. Vamos al diccionario. Vamos a Google. No, a ver, Vamos ¿qué se a acuerdan? Google. Miren, ¿qué significa? Pero yo les voy a decir. Lo que sucede es que cuando con la hermana estábamos, por ejemplo, pues, pero esto desde mucho más antes, obviamente, pero cuando nosotros estábamos haciendo el diccionario de griego, quiero decir, nosotros veíamos cómo los dioses griegos en realidad no son tales como tales, sino más bien como conceptualizaciones de ciertas cosas. Ahora, el ser humano, digamos así, está constituido por materia y forma, ¿verdad? La materia y la forma. Nosotros de una u otra manera somos herederos, pues, de la cultura griega. En esa es la concepción dualista de todo lo que nosotros vemos, la materia y la forma, o la concepción hilemórfica. Ahora, entonces tenemos el hile y la morfé, es decir, lo material y lo formal, por decir así. Por lo tanto, el dios del sueño es Morfeo. ¿Quién es Morfeo? Morfeo es aquel que me permite a mí crear formas, el que me ayuda a crear formas. Obviamente, las imágenes que yo tengo en la cabeza cuando duermo, por ejemplo, no son reales, pero son imágenes. Espero no estar complicándoles mucho la vida. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque el término o el verbo que se emplea en Marcos capítulo 9, versículo 2, es el verbo metamorfó. Metamorfó. Jesús Es se decir, metamorfoseó. Ajá, literalmente se morfoseó, pero ni siquiera se morfoseó, sino que más bien fue metamorfoseado, porque está en voz pasiva. Entonces, ¿qué significa el verbo metamorfó? Significa transformar, significa transfigurar, obviamente pues en voz activa, pero en voz pasiva significa transformarse o también significa cambiar de apariencia. Eso significa metamorfó. Voy a leerles aquí el significado de la palabra morfé. A ver, espérense un ratito. La palabra morfé, lo colocamos por aquí. Lo que pasa es que les cuento que estoy estrenando gafas y pues esto complica este asunto. Entonces, ¿qué significa morfé? De ahí viene la palabra morfeo. Miren lo que significa morfé. Significa forma, figura, manera, aspecto exterior, manifestación visible, cuerpo, persona, forma, belleza, especie, clase, género, naturaleza, condición, apariencia, hermosura, gracia, idea. Pero todo eso significa morfé. Por lo tanto, Morfeo, el dios del sueño, es el que provoca dentro de mí, cuando estoy durmiendo, obviamente, formas, figuras, incluso, por ejemplo, provoca también apariencias dentro de mí. Es interesante, ¿no? En algún momento podríamos hablar un poquitito de la mitología griega también, porque los dioses en realidad son como personificaciones de ciertos elementos que nos suceden a nosotros en la vida cotidiana. Tipos. Bien, no sé si quedó clara la explicación o les confundí peor, pero bueno. Entonces, Padre, metamorfosis. padre, una pregunta. Sí. ¿Será que su señoría nos da esa iniciación? Porque aquí en Marcos no dicen que estaban atontados de sueño, pero en otro sí dice que estaban con mucho sueño. A mí alguna vez algún biblista decía que esto era la expresión, la narración de un sueño. ¿Es por ahí? ¿En qué capítulo? ¿En qué? Es decir, no, pues es que en Marcos no dice que tenían sueño, pero creo que es en Lucas o en Mateo que se menciona que tenían mucho sueño. Pero no, sueño es en el momento no de la transfiguración, sino
antes de que Jesús sea tomado prisionero, capturado. No. Aunque aquí Ese- también, en uno de los ahí en la evangelistas. transfiguración. Sí. Tenían sueño. A ver, En uno estaban asustados. Ahorita miramos las actitudes de los discípulos. Bueno, Por listo, ahorita nos sí, vamos a quedar Pero sigamos. en la palabra transfigurar. Entonces, la palabra que aparece aquí es Jesús voy a traducirla yo, se metamorfoseó. ¿Sí? Y ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así? La metamorfosis de Jesús, podríamos decir. Este es el texto de la metamorfosis de Jesús. Y uno diría, no, eso suena feo, eso suena raro, eso me hace recordar, es el libro de Kafka, ¿es? ¿Sí, no? sí. La metamorfosis. ¿Se acuerdan de eso que leíamos en bachillerato? Y aquí debe haber varios profesores de literatura entre ustedes. Y de cómo ese señor se convirtió en escarabajo y bueno, y todo el drama familiar por la metamorfosis del hermano y del hijo. No vamos a pensar en ese escarabajo, en esa persona que se convierte en escarabajo, sino en Jesús que se metamorfosea. Listo. Entonces ahí también tenemos dos palabras, ¿cierto, Padre William? ¿Y qué traducirían esas dos palabras? Metamorfosearse o metamorfosis. La palabra meta en griego significa lo siguiente. Significa al lado de, en compañía de acuerdo, significa también entre, después de, ¿ya? Pero podríamos decir que es como adoptar otra forma, adoptar otra figura en ese sentido, ¿no? O sobre digamos, lo físico. Podríamos decir que es salir de lo que es morfé, ¿cierto? De lo que es la forma para ir más allá. También podríamos traducirlo allá. Sí, meta es como más allá de. Más allá, ¿cierto? Entonces, ir más allá de la forma, podríamos traducirlo así. Uno habla, por ejemplo, de meta matemática, de metafísica, de metacognición, es más allá de. Entonces, así podríamos ir traduciendo. Este es el texto en el que Jesús nos dice, nos enseña, y así es como lo toma la Iglesia Ortodoxa exactamente, una invitación a ir más allá de la forma física. Jesús va más allá de la forma física. Y sus discípulos no lo logran casi que ver, se asustan, como vamos a ver ahorita, o no lo entienden, no lo comprenden, quedan atontados, también decimos, ¿cierto? Y por eso vienen las preguntas de ellos después, o las interpretaciones de ellos, o las respuestas de ellos. Hagamos 3 cosas, hagamos esto, hagamos lo otro, pero parece que no entendieron lo que acontecía. Entonces, vamos a ver por qué esto ocurre en una montaña. ¿Y qué significado tendría la montaña para el cristiano o para el creyente? Porque la montaña sería el lugar en el que podemos o estamos llamados a ir a salir de nuestra forma física y a ir más allá. A ir más allá, a superar la forma física. Transfigurarse, dejarse transfigurar, entrar en un proceso de transfiguración es estar con el deseo de superar esta forma física. La forma física a nosotros nos condiciona. Nosotros vivimos continuamente pensando en la forma física. Por eso nos cuidamos tanto, por eso sufrimos también tanto, ¿cierto? Por la forma física. Pero el texto nos está diciendo, esto es para superar, o estamos llamados a superar la forma física para poder irradiar luz, para poder ser luz, como lo refleja el icono, ¿verdad? Para poder iluminar. Entonces, vamos a la montaña. La necesidad de una montaña. La montaña, en muchas tradiciones religiosas, no solamente en Israel, no solamente para nosotros los cristianos, también en muchas tradiciones religiosas de otros pueblos, la montaña es el lugar que nos habla de encuentro, de la parte alta, de trascendencia, podríamos decir, de trascendencia, de encuentro con el absoluto, de encuentro con Dios. Démosle el nombre que le demos a nuestro Dios,
La montaña en muchas culturas, en muchas tradiciones, significa encuentro con la divinidad. Y nosotros encontramos montañas lindísimas. El padre William presentaba ahorita una serie de montañas de Palestina, una serie de montañas de los lugares del Nuevo Testamento, ¿verdad? También del Antiguo Testamento, porque el Monte Carmelo está allá, porque el Monte Tabor también está en el Antiguo Testamento, que nos van mostrando lugares de encuentro entre Dios y la humanidad, o de la humanidad que busca a Dios. Y un lugar de encuentro clave para nosotros es el Sinaí. El Sinaí es un lugar importantísimo de encuentro entre el pueblo de Israel y Dios en la persona de Moisés. Entonces Moisés sube al monte Sinaí y allí en el monte Sinaí Moisés también se transfigura, ¿se acuerdan? Moisés también su rostro va a cambiar, su rostro se va a transformar y va a irradiar, va a salir del monte irradiando luz y tendrá que ponerse un velo para cubrirse el rostro. Si quieren, ustedes pueden ir a Éxodo capítulo 34, creo que es en el 34 donde lo encuentran. Cómo Moisés se transfigura o se metamorfosea también en el monte del encuentro con en el monte como lugar del encuentro con el Señor, en este caso, el monte Sinaí, en el monte Sinaí. Pero el monte Sinaí también diríamos nosotros, al igual que ahora esta montaña que no sabemos cuál es, la montaña que no sabemos cuál es, la de la transfiguración, es un lugar donde hay algunos fenómenos. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Marcos. Dice, 6 días más tarde, bueno, eso ya lo leí, a una montaña elevada. Delante de ellos se metamorfoseó, se transfiguró, se transformó. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, irradiaba luz, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Esta partecita se la voy a dejar al padre William para que nos explique por qué aparecen allí Elías y Moisés, que seguro que ya lo hemos oído, pero pues lo vamos a tratar. Y diríamos nosotros, en los otros textos de la transfiguración aparecen fenómenos, como por ejemplo, se oye de pronto truenos en el Antiguo Testamento, se oye la voz de Dios también que habla, se oye, digamos, son lugares donde hay algunos fenómenos. Por eso estos textos son llamados teofanías también, manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta en el monte Sinaí, en el encuentro con Moisés, y Dios prácticamente se manifiesta también en este monte de la transfiguración, en el encuentro con el Hijo. Entonces, pareciera que Marcos quisiera colocar a Jesús encontrándose con el Padre o el Padre confirmándole a Jesús su vocación y su filiación divina en una montaña, al igual que Moisés también es en una montaña que el Señor le confirma que Él es el elegido y Él es quien acompañará al pueblo entregándole los mandamientos. Porque es el texto que ustedes van a encontrar en Éxodo capítulo 19, versículo 10, ¿cierto? Entonces podemos hacer un paralelo con Moisés en el Sinaí y Jesús en la montaña, que no sabemos cuál es. Entonces yo diría, al evangelista no le importa colocarle nombre a la montaña. No le interesa. Lo que le interesa es la montaña. ¿De acuerdo? No es que sea tal montaña o que sea tal montaña, sino la montaña. Y aquí podríamos seguir haciendo como una aplicación ya nosotros mismos. El encuentro profundo con el Señor que nos transfigura necesita también de lugares y de tiempos. Y esos lugares son los lugares altos. Son los lugares altos. Yo no digo que nos vayamos a una montaña, sino que también son lugares que piden un cierto ejercicio, un cierto sacrificio. Subir a la montaña no es fácil, pero hay que subirla para encontrarse con el Señor. Diríamos que después de un esfuerzo de subida, viene un momento de encuentro con el Señor. Así que podríamos decir con esto, no es fácil llegar a esos momentos
de encuentro tan profundos con el Señor. Aunque algunos dirían, no, sí, es muy fácil, pero para otros se nos hace difícil, porque es como escalar una gran montaña. Como querer subir a la montaña, seguro que no es tan fácil, y menos subir al monte Tabor, que es el que tenemos, o al monte Sinaí. Entonces yo voy a mostrarles aquí un momentico, voy a dejar el icono y voy a mostrar un momentico cómo más o menos es lo del monte Tabor, ¿cierto? Al monte Tabor no subimos a pie, aunque podemos subir a pie y muchas veces lo hemos subido a pie, pero casi que no lo subimos a pie porque es ardua la subida, aunque no es un monte tan alto. No es un monte tan alto. El monte Tabor no es tan alto. Aquí está. ¿Cierto? Entonces aquí lo tenemos. Se dice que tiene una forma especial, que todos lo vemos. Y ha sido muy importante para nosotros en nuestra tradición cristiana. El padre ya nos explicaba que es un monte que tiene 500, aquí aparece como un poquito distinta el nivel de altura, ¿cierto? Pero casi siempre decimos que tiene 588 metros de alto, decía ya. Y tiene una forma de torta, así. Uno lo observa muy bien cuando va llegando a Nazaret. Nazaret se ubica detrásito del monte Tabor, a un ladito del monte Tabor, allá detrásito. Se sube así, mire, por el caminito que se sube. Es un esfuerzo de subida para llegar allí. Algunos dicen que esto no sería el monte Tabor, sino el monte Hermón, que sería todavía mucho más difícil de subir. Mucho más alto y mucho más difícil de subir. Aquí estaría el complejo, diríamos, ¿no? Del monte Tabor. Y aquí está la iglesia actual que tenemos, que es de la época, creo que esto ya es una reconstrucción mucho más tardía, pero sobre una iglesia bizantina, luego sobre una iglesia cruzada, digamos sobre otras iglesias que han estado ahí, llegamos a la iglesia que conocemos hoy. Y muchos cristianos, pues vamos al monte Tabor para recordar el acontecimiento de la transfiguración. ¿A partir de cuándo nosotros tomamos el monte Tabor como lugar de la transfiguración? A partir del siglo VI, más o menos. Esto es cuando ya se va como la tradición. La tradición nos va a decir que aquí será el lugar de la transfiguración y muchos peregrinos comenzarán a visitar. Entonces allí tenemos, por ejemplo, un lugar especial. Eso está dividido como en dos partes. Una para los cristianos católicos y otra para los cristianos ortodoxos. Y todos los visitamos. Pero a veces vamos al monte Tabor y se nos olvida que el monte Tabor sí es nombrado en el Antiguo Testamento. Porque el monte Tabor aparece con la historia de Débora y Barak. Con la historia de Débora y Barak sobre el monte Tabor. Por eso se dice que el monte Tabor es el monte de la profetisa Débora. Incluso hay un pueblito a los pies del monte Tabor que se llama Deborilla. Deborilla. En honor de Débora. ¿Sí? En honor de Débora, que era la que se sentaba a juzgar a Israel debajo de una palmera. Entonces lo encontramos aquí, lo encontramos en el libro de los jueces en el capítulo 6 de nuevo con Gedeón, lo encontramos en Oseas en el capítulo 5, lo volvemos a encontrar en Jeremías y lo encontramos en el Salmo 88, cuando se nombra al monte Tabor al lado del Hermón, ¿no? El Tabor y el Hermón cantan el nombre del Señor. Entonces, la tradición cristiana quiso que el monte Tabor fuera el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de fijar lugares. Pero ya sabemos que el monte Tabor no aparece en el texto. Entonces, ahora vamos a adelantarnos un poquito para ver por qué allí, junto al Señor, se aparecen Elías y Moisés. Recordemos que estamos en el camino a Jerusalén. Ya comenzamos la subida a Jerusalén, vamos rumbo a Jerusalén, lugar de la pasión, muerte y resurrección del Señor. William nos va a hablar de este pedacito. Tal vez la primera cosa, lo que mencionaba pues, el profesor Luis Alberto, el término que aparece en Lucas 9:32, en el contexto de la transfiguración, la palabra es himnos. Himnos. Y ahí viene hipnotizar, que sería básicamente dormir. Entonces, literalmente dice
que estaban pues cargados, utiliza el verbo que significa cargados, llenos, y luego utiliza el sustantivo gimnos, porque tiene espirituas, gimnos, que significa varias cosas. Gimnos significa sueño, ¿no? Gimnos, ¿dónde está esto? Gimnos significa sueño, pero sueño de dormir. Y cuando es nombre propio, es el dios del sueño, el sueño personificado, ¿ya? Pero es el dios del sueño en cuanto que produce el dormir, que provoca el dormir. Personificado, quiero decir, ¿verdad? Gimnos. Pero el otro, Morfeo, es el dios del sueño, no del sueño que en cuanto a que tengo sueño, sino de los sueños, diríamos. El dios que provoca estas imágenes en la cabeza. Esa sería la diferencia. No sé si ahora queda más clarita la explicación. Gracias por haber mencionado justamente a esa otra palabra que hace alusión pues al otro dios. Entonces, Gimnos es el dios que me hace dormir, pero Morfeo es el dios que me hace soñar, el que me ayuda a crear formas dentro de mi cabeza. No sé si ahora queda un poquito más clara la explicación. Gracias, ahora, padre. Con respecto a lo que estaba mencionando pues la hermana Ana Francisca, hay varias cosas en realidad. Por ejemplo, cuando leemos este pasaje de del rico y del pobre Lázaro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, allí el pobre Lázaro va al seno de Abraham. En cambio, este rico No se oye. Se te fue la voz, presbítero. Está apagado el micrófono. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí, Sí, ya. Sí, señor. escuchamos perfecto. Muy bien. Entonces, como le estaba comentando, pues, cuando uno, por ejemplo, lee ese relato del pobre Lázaro y del rico, en Lucas capítulo 16, resulta de que el pobre va... ¿No se escucha? Padre. Muy pasito, padre. Muy bajito. Sí, padre, se escucha bien. Ay, no, ya no. Y ahora se Sí, pero se fue. Sí, ¿Se fue? no, ya. ¿Sí se escucha mejor ahí? Sí, señor. Ya, pues, entonces, nuevamente, como le estaba comentando, resulta de que el pobre Lázaro va al seno de Abraham, mientras que el rico pues está en el lugar de los tormentos. Entonces el rico le dice a Abraham: manda a Lázaro que moje su dedo y con ese dedo humedecido refresque mi lengua, porque pues el lugar en el que yo me encuentro es un lugar de tormentos. Entonces Abraham le dice: entre ustedes y nosotros hay todo un abismo. Detrás obviamente parece que hay un reflejo del modo como los griegos concebían el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que no vamos a entrar en este momento. Y le dice: no puede ir porque hay una especie de abismo entre los dos. Entonces el rico le dice: entonces manda a Lázaro, porque tengo familiares, y manda para que les advierta a mis familiares de que pues no se comporten mal, sino que se comporten bien, para que no vengan a este lugar. Y Abraham responde en el capítulo 29 diciendo:
ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. A Moisés y a los profetas que los oigan. Pero también, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 41, ese texto que dice, Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero también, por ejemplo, otro texto, en Mateo capítulo 5, versículo 17, ahí Jesús hace la siguiente afirmación. No piensen que he venido a abolir la ley, ¿ya?, sino a darle cumplimiento o a darle plenitud. Y dos textos más. Podríamos seguir sacando muchos más textos, pero dos textos más que me acuerdo en este momento son los que están dentro, uno de ellos dentro del contexto de los discípulos de Emaús, y el otro, obviamente, después del relato de los discípulos de Emaús. Es decir, Lucas capítulo 24, versículo 27, y el otro es Lucas 24, versículo 44. ¿Qué cosa es lo que dice el versículo 26, 27? Pues más o menos dice lo siguiente. Qué torpes y necios son para entender lo que dicen las Escrituras. Algo así, ¿no es cierto? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían con respecto a él. Ese debe ser el versículo 26, 27 del capítulo 24. Pero después de la escena de los discípulos de Emaús, cuando los discípulos están reunidos, Jesús se aparece y ahí dice lo siguiente, en el versículo 44, Lucas 24, 44. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Por qué les he contado todo esto? Podríamos, obviamente, seguir sacando textos del Nuevo Testamento, sobre el Nuevo Testamento. Yo les voy a decir también muy brevemente dos textos del Antiguo Testamento que parece que son los que están soportando esto que les acabo de manifestar. Uno de ellos, que sería pues del siglo VII antes de Cristo, está en el libro de Jeremías. Jeremías, si la memoria no me falla, 18:18. ¿Qué cosa es lo que dice Jeremías 18:18? Dice que la ley está en relación con el sacerdote, el consejo está en relación con el sabio y la palabra está en relación con el profeta, ¿verdad? Con el profeta. Pero también podríamos sacar otro texto que ha sido compuesto más o menos en el año 130 a.C. por el nieto de Jesús Ben Sirá, concretamente por el que hizo la traducción del libro del eclesiástico del hebreo al griego. Ese libro debió haber sido compuesto entre el año 180-190 a.C., pero por el año 130-120 su nieto lo tradujo del hebreo al griego e hizo un prólogo, colocó un prólogo como introducción a la traducción. Y en ese prólogo habla de la ley, los profetas y los escritos. Si quieren pueden leer ustedes el prólogo del traductor y ya las primeras palabras son esas. La ley, los profetas y los escritos han sido para Israel y continúa todo el relato. Ahora, vamos a tratar de sintetizar todo lo que les acabo de comentar. El nieto de Jesús, Ben Sirá, ya tiene en su cabeza una división tripartita de las Escrituras. Para el nieto de Jesús Ben Sirá, y obviamente para todos los que están pues en ese contexto, las Escrituras, y está hablando de las Escrituras hebreas, tienen tres partes. La Torá, o la ley, después los Nevi'im, o los profetas, y los Ketubim, o los escritos. Obviamente, el Antiguo Testamento griego tiene otra división, no en tres partes, sino en cuatro partes. De manera que la primera parte, la ley, es autoría de Moisés. Por eso,
en el Evangelio de Juan, que les he comentado, pero también en los textos de Lucas, se habla de la ley de Moisés, o se habla de Moisés. O incluso en el pasaje del pobre Lázaro, que les he comentado, en Lucas 16, dice, tienen a Moisés y a los profetas. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento escuchamos o leemos de Moisés o leemos de la ley y Moisés son casi sinónimos, estamos hablando de la primera parte de la Biblia hebrea, de la ley. Entonces, Moisés o la ley, Moisés o la Torah, son sinónimos, podríamos decir, en el Nuevo Testamento. Y cuando escuchamos nosotros de los profetas en el Nuevo Testamento, con algunas excepciones obviamente, pero sobre todo cuando hablamos de profetas, se está haciendo alusión a lo que constituiría la segunda parte de la Biblia hebrea. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que está en relación con Jesús tiene que ver con lo que ya dijo Moisés en la ley y al mismo tiempo con lo que ha sido compuesto o narrado dentro de lo que normalmente se conoce como profetas, o sea, toda esta segunda parte de la Biblia hebrea. La tercera parte no estaba del todo bien delimitada, aunque Lucas 24:44, como ya les he comentado, nos da a nosotros una pista, los salmos. Parece que en torno a los salmos se aglutinaron otros textos que eran denominados los Keturim, o simplemente en hebreo, pues los escritos. Como ya les he comentado, la Biblia griega, o los 70, tendrá otra clasificación, otra estructuración, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Entonces, volviendo nuevamente al relato. A Jesús se le aparecen dos personajes. Uno de ellos es Moisés. Y ya sabemos que Moisés no solamente es la figura de Moisés, sino que detrás de Moisés se esconde toda la primera parte del Antiguo Testamento, según la concepción hebrea, según la mentalidad hebrea. Pero por otro lado está Elías. ¿Quién es Elías? Ahora, nosotros ya les hemos hablado algo de Elías en el año pasado, justo cuando estábamos iniciando pues la lectura del Evangelio de Marcos. Como por ejemplo Juan Bautista aparece vestido con piel de camello, con un cinturón en la cintura, qué sé yo, y nosotros dijimos que la figura de Juan el Bautista era una especie de representación de Elías. Elías es presentado así, con esa vestimenta. Pero hay otro elemento más. Elías es el profeta, o uno de los profetas, tal vez el profeta más celoso de todo el Antiguo Testamento. Es el que llama al arrepentimiento, a la conversión, a dejar de lado los ídolos. Es el profeta que se enfrenta con los profetas de Baal. Su vida no fue tan fácil y varios milagros del profeta Elías son también nuevamente retomados o sí podríamos decir como retomados por Jesús. O sea, varios milagros de Elías son similares a los milagros de Jesús. Podríamos decir que la figura de Elías sirvió de una u otra forma para la predicación con respecto a Jesús. El tema de la multiplicación de los panes, la resurrección del hijo de una viuda, entre otras cosas más. Muchos de los milagros de Jesús, pues, están en relación con Elías y al mismo tiempo con Eliseo. Son los personajes más milagreros del Antiguo Testamento, probablemente Eliseo. Y el mismo Elías pasó a cuchillo o degolló, creo que fueron, no sé, aquí tal vez Ana Francisca me puede corregir la cifra, no sé si fueron 200 o 400 profetas de Baal a los que literalmente degolló en el Monte Carmelo, nada más y nada menos que en el Monte Carmelo. Hoy en día ese lugar se conoce como Tel Muraca, que también es un lugar pues de peregrinación, Tel Muraca. ¿Ya? Entonces el Monte Carmelo está en relación con el monte, con Elías, casi frente al mar, pero en la parte pues alta del Monte Carmelo se encuentra la gruta donde según la tradición él se escondió,
Pero un poco más adentro, en Tel Muraca, se encuentra el lugar en donde Elías, el lugar del sacrificio, y debajo, el lugar en donde Elías degolló a los profetas de Baal. Pero hay otro elemento más que también les hemos contado el año pasado, y es que según la tradición judía de la época, y esto lo podemos ver con relativa claridad en los apócrifos del Antiguo Testamento, me parece que es como el Apocalipsis de Elías, una cosa así, no recuerdo bien en este momento. Según la mentalidad judía, cuando Elías volviese, cuando Elías llegase, el Mesías iba a aparecer. Por lo tanto, Elías no es el Mesías, sino que la llegada o la venida de Elías sería algo así como la antesala de la llegada del Mesías. Por eso en los evangelios, y concretamente en el evangelio de Juan, aunque también en los otros evangelios, hay un interés por parte del evangelista por no identificar a Jesús con Elías, sino hay un interés por identificar a Juan el Bautista con Elías, comenzando por la vestimenta. Eso significa entonces de que Juan el Bautista es el nuevo Elías. Y si Juan el Bautista es el nuevo Elías, Jesús, por lo tanto, es el Mesías. Esto se entiende leyendo, como ya les he comentado, también la literatura extrabíblica, la literatura apócrifa. Ahora, tratemos de sintetizar un poquitito todo lo que hasta ahora vamos diciendo. ¿Qué significa el hecho de que aparezcan Moisés y Elías? Podríamos decir entonces que la ley cede ahora el lugar a Jesús. Todo el Pentateuco, la normatividad del Pentateuco, termina, por decir así, apuntando o presentando a Jesús. Todo nos lleva hasta Jesús. Nuevamente vuelvo a ese texto de Lucas 16, 29. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los oigan. Es decir, Moisés, la ley, y eso también es un tema netamente paulino, la ley nos conducirá hacia Cristo, nos presenta a Cristo, ¿verdad? Y por otro lado, los profetas. De ahora en adelante, entonces, la ley y los profetas, podríamos decir así, están cediendo el lugar a Cristo. Han presentado a Cristo, nos muestran quién es Cristo, pero de ahora en adelante, nuestra vida es marcada, dirigida por las enseñanzas de Jesús. Por decirlo en palabras populacheras, aunque con un poquito de temor a equivocarme, podríamos decir que de ahora en adelante ellos como que le ceden la posta a Jesús. Tal vez no sea tan exacto lo que acabo de mencionar, pero eso ayuda como a entender un poco Moisés y Elías. Y obviamente todo eso apunta o confluye a que nosotros tengamos como centro de nuestra vida la misma persona o la misma figura de Jesús. Espero no haberles confundido con todo lo que les he comentado. ¿No? Él es el centro, el Señor es el centro. Y hay algo más que los une, es la montaña. Acuérdense que Moisés hace la experiencia fuerte, fuertísima de Dios en el Sinaí o en el Horeb, si queremos decirlo así. Elías también. Elías hace la experiencia de quién es Dios en el Sinaí o en el Horeb. Acuérdense que el Sinaí y el Horeb es el mismo monte. Unas veces nos va a aparecer el Sinaí cuando hablamos desde la tradición del sur y otras veces nos va a aparecer el Horeb cuando hablamos desde la tradición del norte, pero es el mismo monte. Entonces, allá en el monte Horeb o Sinaí, Dios se muestra a Moisés como el Dios misericordioso, el Dios de bondad, el Dios lento a la cólera. Usted lo encuentra en Éxodo 34. El Dios lento a la cólera, el Dios misericordioso. Están los atributos de Dios. Y Dios se va a mostrar a Elías como el Dios también que se encuentra en el silencio. Allá es donde Elías tiene o encuentra la manifestación de Dios, ¿no? Ese Dios que no está presente en el rayo, en el relámpago, en el trueno, en la fuerza, en el huracán, en todo eso, sino es Dios que está presente en el silencio y que es como una brisa suave.
Los dos hacen la experiencia de Dios en la montaña. Y nosotros diríamos que el cristiano en la montaña hace también la experiencia de Dios en Jesucristo, el Dios de la misericordia y el Dios que no hace tanto ruido, pero por donde pasa, pasa haciendo el bien. Entonces, aquí podríamos como decir, se encuentran los tres, pero los dos al lado de Jesús, porque no olvidemos, como lo mostraba el icono, Él es el centro. Yo creo que no nos queda tiempo, unos minuticos, para que podamos hablar de la actitud de los discípulos. Tres discípulos que representan el círculo más cercano de Jesús, los más cercanos, que son Pedro, Santiago y Juan. Y lo acompañan. Pero quizás a nosotros nos ocurra lo mismo que a los discípulos. No comprendemos bien. No entendemos lo que acontece. No descubrimos el verdadero significado de ese Jesús que se transfigura frente a nosotros. Y podemos ver la manifestación del cambio de ropa, podemos ver la luz, pero no entendemos. ¿Por qué? O porque tenemos miedo, como dice Marcos, porque Marcos y Mateo dicen que tenían miedo. Pero Lucas, cuando ustedes lean este texto en Lucas, Lucas va a decir que tenían sueño. ¿Sí? Ustedes abren Lucas y en el capítulo 9 de Lucas dice, en el capítulo 9, sí, 9 de Lucas, en algún momento dice, Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Y al despertar vieron la gloria y entonces es cuando habla Pedro. Entonces, diríamos que dos actitudes que nos pueden limitar en la comprensión del misterio de Cristo. El miedo y el sueño que nos paraliza. Y por eso es que Pedro después el texto va a decir como que habla, y aunque muchos dicen que esto pudo haber acontecido en la fiesta de las chozas y que por eso él habla de las chozas, porque también hay una relación estrecha con la fiesta de las cabañas, pero quedémonos más bien con la incomprensión frente al misterio. No es fácil de comprender a Jesús. Como no será fácil la comprensión de la resurrección. Ya esto como que nos lo está anunciando. No es fácil. Para comprender a Jesús necesitamos dominar el miedo, pero también el sueño. El sueño ya no el sueño de soñar, que es bonito, que es hermoso, sino el sueño que es como el letargo, ¿cierto? Como el estar ahí aletargados y no querer o no poder descubrir quién es el Señor. Creo que esa sería como la invitación. Aquí habría mucho más para decirlo. Ah, sí, claro, no nos podemos ir sin la voz del Padre. La voz del Padre que va a decir desde la nube, este es mi Hijo querido, el amado, ¿cierto? El agapeto, es la tradición del agapeto, escuchen. O sea, a Jesús se le descubre desde la escucha. Quizás por eso hay que escuchar lo que dice Moisés, lo que dice Elías, para descubrir quién es el Señor. Hay que escucharlo. Acuérdense que es lo mismo que acontece en el momento del bautismo. La manifestación de quién es el Hijo y la necesidad de despertar el órgano de la escucha para poder comprenderlo y poder llegar a saber quién es Él. Y de aquí en adelante, pues continuaremos el camino de subida a Jerusalén. ¿Sí? Vamos a continuar subiendo a Jerusalén. Tal vez, o una pequeña cosita en la línea de lo que acaba de mencionar la hermana, y es que en Marcos 1:11, un texto que lo leímos cuando comenzamos nuestro cursito, también hay una teofanía, una manifestación de Dios, ¿verdad? Dice Marcos 1:11, y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa frase, si la analizamos, va dirigida al mismo Jesús. O sea, es una frase de intimidad. Tú eres mi Hijo amado. O sea, el Padre se dirige a Jesús. Cuando lo comparamos con Mateo, es diferente. En Mateo ese texto no es exactamente así. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por lo tanto, Mateo modifica esa información.
Ya, Mateo modifica, es decir, mientras que en Marcos, en el bautismo de Jesús, las palabras van dirigidas a Jesús mismo, mostrando que hay intimidad entre ellos, el Padre se siente contento por el Hijo. En el caso de Mateo, las palabras van dirigidas al auditorio, por lo que podríamos decir que es una especie de presentación de Jesús al pueblo. En cambio, en el Evangelio de Marcos, en el texto de la transfiguración, que ya nosotros hemos visto, ahí en Marcos 9:7, la palabra va dirigida al pueblo. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Por lo tanto, se refuerza la idea de que de ahora en adelante, más que escuchar a Moisés y a los profetas, tenemos que escuchar a Jesús. Y curiosamente, Elías pues subió a encontrarse con Dios y Moisés también. En cambio, Jesús no se encuentra, podríamos decir, con nadie, sino que Él mismo es. Y estos dos, Moisés y Elías, que seguramente ansiaron ver a Dios, ahora contemplan a Jesús transfigurado en su gloria. Es interesante todo lo que se esconde detrás de este relato. Un relato pues, pequeñito, cortito, pero tan lleno de simbolismo. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Entonces, nos vamos a ir de Galilea la semana entrante porque nos vamos a ir camino a Jerusalén. Este texto está ahí para marcar el camino. O sea, salimos de esta primera parte de la primavera de Jesús en Galilea y vamos a comenzar la subida, que no va a ser fácil. Y luego la semana final, que será la semana trágica de la muerte, pasión y resurrección del Señor, ¿cierto? Entonces diríamos, está aquí para mostrarle el camino al cristiano. No es fácil, pero la esperanza en el resucitado nos acompañará en el camino hacia Jerusalén. Bueno, pues muchas gracias por lo de hoy. Qué alegría volvernos a encontrar. Sin duda que quedan cosas pendientes. A lo mejor ustedes quieran hacer comentarios y queramos decir algo más, pero pues vamos a respetar los tiempos, ¿cierto? Y no nos podemos despedir sin invitarlos, hacerles una invitación. Yo lo voy a proyectar y el padre William los va a invitar. Entonces voy a proyectar una invitación que les tenemos para este jueves. Pero antes, Anita, si me permites, una invitación para este miércoles. Ay, Dios mío, estamos de invitaciones. Entonces vamos a invitarlos para el miércoles de ceniza. Para el miércoles de ceniza. Con un fraile de Perú vamos a exponer un tema. Aquí les voy a proyectar a ustedes la lámina. Este es el Facebook. Pueden entrar ustedes pues al Facebook del Centro Bíblico. Y aquí van a encontrar una lámina en color morado, que es justamente pues, el color característico de la penitencia y de los tiempos de preparación dentro de la liturgia, como son el Adviento y la Cuaresma. Y este es el tema: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8b. Reflexiones para iniciar la Cuaresma. Entonces abordaremos algunos temas de la escritura, desde la teología, para poder iniciar. No se escucha nada, William. Hable fuerte. Sí, hable fuerte, fuerte. Un poco más fuerte. Un poquito más fuerte. No, lo que pasa es que hay eco. Por favor, silenciar micrófonos. ¿Ahora se escucha mejor? Ok. Bueno, de todos modos, si ustedes ingresan pues al Facebook del Centro Bíblico, aquí van a tener el enlace para poder ingresar a la sala. Y esto es este miércoles, el miércoles de ceniza, este miércoles 17, o sea, pasado mañana, de 6 a 7:30 de la noche, hora de Perú y de Colombia. Aquí tienen la dirección para ingresar, es por Meet, o también pues aquí está el enlace para poder acceder a la sala. Esto es abierto, pueden invitar a todo el mundo
aunque la sala es pequeña, solamente tiene capacidad para 250 personas, pero pues por Facebook y por YouTube se va a transmitir en directo. Y la otra invitación, no sé si tú la proyectas o... No, proyectela, ya lo tiene, ahí está. Aquí, es al siguiente día, para el jueves 18, en el mismo horario, de 6 a 7:30 de la noche, hora de Colombia, es la Lectio Inauguralis del Centro Bíblico. Ustedes saben que todo centro de formación tiene lo que se conoce como la Lectio Inauguralis, o la lección, la lección con la que se inaugura, propiamente dicho, la enseñanza o la actividad académica. Y el tema es este de acá: la unidad de la familia humana desde la Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti. Y va en sintonía, como ya se darán cuenta ustedes, pues por el título, con la doctrina social de la Iglesia. Tal vez en un primer momento expliquemos todo lo referente a la doctrina social de la Iglesia, porque queremos que los participantes incluso puedan después ellos por sus propios medios ahondar en el tema. En 1 hora y media solo se dan prácticamente pinceladas, ¿verdad? Entonces, igual, si ustedes ingresan al Facebook, aquí tienen el enlace para poder ingresar a la sala virtual. O si no, aquí tienen igualmente la dirección que pueden digitar ustedes en cualquier buscador de internet y tienen acceso a la sala. Igual se va a transmitir en directo por el canal del Centro Bíblico o por la página de Facebook del Centro Bíblico. Muy bien, muchas gracias. Pues Bueno, agradecerles por este día. Bueno, Hoy 15. Gracias. Gracias. Bueno, hermana, padre, el padre director espiritual nacional está en sala. Solicitamos su saludo y su bendición después de esta suculenta Lectio Inauguralis. Buenas noches para todos ustedes. Me alegra nuevamente poderlos saludar esta noche y compartir desde la distancia a través de esta plataforma este bello curso bíblico. Un saludo para el padre William, para la hermana Ana Francisca, para mi querido hermano Luis Alberto y para todos los que nos encontramos. En nombre del CEN, de María Teresa, de todos los que pertenecemos al CEN, agradecerles profundamente estar con nosotros y ayudarnos en este trabajo bíblico que para nosotros es muy importante. Nos hemos enriquecido y seguramente este año va a ser un año de muchas bendiciones para todos nosotros. Con estas palabras, pues quiero desearles a ustedes que podamos unirnos, así como ha sido el objetivo de nuestro movimiento, estar en unidad, bien fortalecidos con la palabra. Muchas gracias y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Gracias, hermanita. Gracias, muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Un abrazo. Dios les bendiga. Un abrazo. Profesor, muchísimas gracias también. Bueno, muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas por saludo a Cecilia Murcia en este momento. Gracias, Padre. Gracias. Saludos de Francisco. Buenas noches, de colores. Bueno, de colores. De colores. De colores. De colores. De Esta noche no me sirvió colores. la cámara, Gracias. pero bueno, ahí estamos. De colores. Bueno, Muy bien, gracias. Dios les bendiga. Bien, feliz noche para todos. Feliz descanso. gracias, Bendecida hermana. Muy noche. amable. Gracias, hermana. Gracias, padre. Gracias, Fray William. Muy bien. Gracias, Hermana. Padre Fray William, y gracias, hermana. Que Dios Dios te la bendiga. bendiga. De colores. De colores. Interesante. De cambiar todo, siento que está encontrando ese punto exacto en que mostrar lo que tenés, mostrar esa realidad tuyo y todos los colores que tenés, pero
Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches de todos de colores. Colores. Que haga el favor y que pasen. Buena noche. Gracias, Rigo. Enrique. Hola, Crisol, mis saludos.